Continuamos en este recetario hoy hablando de choques de tránsito, accidentes de tránsito, imágenes desgarradoras de familias día tras día. Como por El más, ejemplo el caso de la familia de los médicos. ¿Tú sabes lo que? dos niños Dos niños, el médico, y la, su y, papá y la esposa que y también la... es médico. Oye, Son dos qué colegas, tragedia y esa. esos son casos que son del día a día, el día a día. Eso Wow, es lo esto que es ocurre en insólito. la República Dominicana. Parece que se cayó. Pero Amaury, una persona que se fractura la médula, No, que se lesiona que, perdón, que se lesiona, la médula, se fractura las vértebras. ¿qué pasa con esa persona? Bueno, mira, hay un video. Mira, yo quisiera que la gente entrara a YouTube y viera un video que tiene alrededor de 3 millones de vistas. Es un trabajo que se hizo en España de un joven de 21 años. Este joven, presten mucha atención. Este es un trabajo que hizo un periodista, un trabajo muy serio respecto de el caso de un joven que iba en motocicleta, iba a alta velocidad, chocó, tuvo un choque y resultó con que la médula espinal se le cortó, se le dañó severamente. Ese muchacho jamás en su vida ha vuelto a mover los brazos Ay, ni las no. piernas. Él está cuadripléjico. Él no puede orinar por sus propios medios. Él tiene una sonda puesta. A través de esa sonda, él puede orinar. Ay, ay, ay. Para defecar, esa persona normalmente, cuando el colon se llena, entonces es que puede defecar. Entonces, esa persona se vale de su padre para de la cama a la silla de rueda, de la silla de rueda a la cama, y utiliza un computador muy moderno con la boca. ¿ah? Él puede accionar el computador. O sea, la vida es una desgracia cuando la gente se lesiona la médula espinal y eso es muy frecuente. O sea que la médula es Con, básica. con lo que tú mueves las manos, con lo que tú mueves las piernas y cuando eso se daña, las personas que sobreviven tienen una vida miserable. Wow. ¿eh? Y eso ahí Eso rápidamente. ocurre con toda la frecuencia del mundo. Eso Diablo. ocurre todos los días. Wow. Eso no es un asunto. Yo le estoy diciendo a las personas para que vean ese trabajo periodístico bien hecho que tiene un contenido para que la gente entienda el fenómeno. Entonces, fíjate, Creo que hay una José, persona. sí, José Amauri, la consecuencia económica que se produce de ese motorista, de esa persona que tuvo ese accidente o ese choque de tránsito, Sí, desde el punto de vista económico, la barbaridad que se produce en ese hogar, porque el proveedor ya no va a traer la comida así y es. entonces va a quedar ahí y él necesita atención mientras siga viviendo. La vida entera. Diga usted. Muy buenos días. Sí. Muchas felicidades por ese tremendo programa de hoy. Gracias. Yo personalmente pienso que hay un factor muy importante que debemos considerar y es el hecho de que constantemente nos comparamos a los Estados Unidos, Oh, sí. Sí, cuyo contexto y circunstancias son muy diferentes a las nuestras. Nuestra respuesta al problema debe ser idiosincrática en el contexto dominicano, no una copia de los Estados Unidos porque no va a funcionar. Un ejemplo práctico. Tú hiciste una encuesta por la radio y lo que te contestaron estaban guiando con el teléfono celular a la mano respondiéndote, que no proba debería pro ocurrir. probablemente. Entonces, creo que debemos ver respuestas que se ajusten a las condiciones del dominicano, no siempre comparándonos a como son los Estados Unidos, Bueno, porque pero nunca vamos a llegar ahí. pudiéramos nosotros compararnos en lo bueno. Vamos a compararnos en lo bueno, porque por ejemplo tú tienes ahí que los Estados Unidos, usted va viajando fuera de velocidad y lo pararon y usted sabe que tiene una multa, Mira, Amaury, sí o sí. te paran porque tú no pusiste la intermitente para doblar a la esquina o a la derecha. Es que eso puede costarle la vida a una Sí, persona. señor. El usted salir del carril. O sea, el desorden en nuestro país se expresa fundamentalmente en el tránsito. Ahí tú te das cuenta de cómo Porque estamos. mira, conducir significa planificación mental.
significa estrategia de resolución de problemas durante el tránsito. O sea, manejar es un problema sumamente complejo. Por eso hay que evaluar a la gente que quiere una licencia. Es una actividad que requiere sobre todo de la atención, del juicio, de la la capacidad de razonar, de solucionar problemas. De la concentración, el alcohol y el tránsito, el uso del celular hoy día. La gente va, mira, la gente, o sea, nosotros tenemos tanto problema ahora que hay personas que van en una motocicleta y van chateando. Y malo delivery ahora. Oye, y van chateando. O sea, van haciendo una actividad que es imposible, las dos cosas. El poder ver el teléfono, el textear y el conducir. Desde el punto de vista cerebral, tú tienes un conflicto enorme. No puede ser. Entonces, el índice más alto de cada 10 víctimas fatales, tú tienes que 8 son motoristas. Así es. ¿Por qué? Porque aparte de que no llevan casco protector, ellos son, su carrocería es su cuerpo. Cuando ellos impactan, chocan, su cuerpo choca contra el otro vehículo. Y ahí vienen entonces personas que tú ves. Yo vi un drama hace unos años de un joven que llevaba un casco en el codo, ¿no? Y estaba tirado en el pavimento en la autopista Duarte, muertecito, como dice la gente. Y eso era para tú hacer una crónica, como una persona, y con la cabeza, evidentemente, con trauma severo. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que aprenderlas, porque de lo contrario, nuestra juventud, nuestros recursos financieros se van por el retrete. Y el luto que genera a las familias que van en orden. ¿Tú te imaginas esa familia? Sí. Dice la crónica que iban 2 camiones y uno intentaba rebasar al otro. Y esa familia de 5 personas llegando a su destino. Eso es lo más duro que hay. Debatiéndose entre la vida y la muerte. Ambos niños con intervenciones quirúrgicas, ambos padres con intervenciones quirúrgicas. O sea, esto es una enseñanza enorme la que nosotros tenemos con el fenómeno del choque de tránsito. Buenos días. Se nos fue esa. Buenas. Saludos, buenas. Sí, le escuchamos. Excelente programa el del día de hoy. Yo quería significar y reforzar lo que dice el señor Eladio. Por ejemplo, yo soy usuario de vehículos de motor y también de motocicleta. Yo manejo por hobby una motocicleta de 1000 centímetros cúbicos. Wow. O sea, cuando tú tienes una licencia de conducir y eres usuario de un vehículo de motor, tú tienes conciencia de lo que se debe hacer. Si manejas bien, eso mismo vas a hacer al volante de una motocicleta. O sea, eso no es un juego. Tú tienes que tener conciencia del riesgo que estás expuesto y puedes poner en peligro la vida de otras personas también. Muchas gracias. Diga usted. Buenas. Buenas. Diga usted. Yo no sé si aquí se ha hecho un análisis de algo tontamente que yo voy a decir, pero no sé qué cantidad de militares hay aquí, qué cantidad de esposas de militares, de hijos de militares, de funcionarios. Si ustedes hacen un análisis de eso, yo creo que el 80% no usa documentos para conducir y los que trabajan con ellos tampoco, porque con una tarjetita resuelven el problema. Bueno, definitivamente que usted tiene, la línea suya es la misma que yo pues vengo enarbolando, que el problema, nosotros tenemos todo lo que tiene el programa, intentando comunicarnos con el Intran. Hicimos contacto con una persona y nos decía que estaba en una reunión, siempre están en reuniones, no dan respuesta. Aileen Segura, nosotros necesitamos, la población necesita respuesta de las obligaciones que tiene el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, de la DGCET. Nuestros policías de tránsito no tienen recursos para perseguir el delincuente que anda a alta velocidad, no tienen radios. O sea, tú ves los pobres policías de la DGCET, muchas veces ellos están prácticamente simulando, ¿verdad?,
que son la autoridad, y digo simulando con el respeto que me merece la autoridad policial del tránsito, esa dirección, porque tú no ves que tienen capacidad. Tú sabes la cantidad de escenas que se dan aquí, donde una persona le da una pecosada a un agente del tránsito y eso prácticamente no tiene repercusiones. No tiene No consecuencias. tiene consecuencias. Entonces, la pecosada no se la están dando a ese humano porque está vestido con el uniforme, es a la institución. Entonces, necesitamos que sin la violencia, pero que se cumpla con la ley. Diga usted. Buen día. Sí. ¿Usted sabe dónde está el problema? Las escuelas de choferes que dan práctica, tránsito terrestre, los que están en tránsito terrestre, donde se pide la licencia, esas personas no están capacitadas para pedir licencia. Ahí usted va, cualquier persona va, analfabeta, cualquier persona analfabeta, va y sale con una licencia. Entonces, ¿dónde hay que mejorar? Es en la expedición de licencia. Capacitar la persona que están expidiendo la licencia, el centro que da la licencia, para que si yo voy a buscar una licencia, que me examinen. Si no estoy capacitado, que no me den la licencia. Pero ahora no sucede así. Ahora lo que sucede es que usted va a buscar una licencia y ellos, por vender la licencia, por obtener recursos, dan la licencia, no importa cómo sea. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Sí. Ese es un buen punto. Aquí, por ejemplo, y hemos insistido 1000 veces que tránsito terrestre necesita un equipo de psicólogos el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, necesitamos comunicarnos con ustedes. Así es. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hello. Díganos. Sí. Otra cosa, si tú viajas a otros países, tú ves que en todas las calles te ponen control de velocidad. Sí. Por milla, por lo que sea. Aquí nada más te le ponen alguna autopista. Entonces, tú vas en ocasiones a una velocidad que debe ir, por ejemplo, en zona urbana. Y empiezan a pitar los que quieren ir para ellos, los que quieren ir corriendo, como que están matando. ¿Cuántas personas aquí respetan el pare? O sea, el pare. La gente no respeta el pare. No pare, eso no existe. O sea, el pare está puesto ahí para gastar recursos. Así es. O sea, ese letrero, esa barra vertical y ese pedazo de no tola. pasajero, mire, No, pero el pare es increíble. O sea, significa que el que llega a esa intersección tiene que pararse porque del otro lado viene alguien que tiene la preferencia. Sí. Y entonces si usted sigue, chocan porque se necesita una coordinación. ¿Para qué? Para que el tránsito funcione. José Ramírez. Sí. Nosotros nos hemos quedado en el programa del día de hoy viendo sobre todo, las líneas están repletas. Vamos a tomar esta llamada, pero yo quiero que tú, como cirujano, nos diga cuáles son los principales órganos que resultan lesionados cuando una persona va, por ejemplo, en una motocicleta y se golpea el pecho en el tórax. Vamos a tomar esta llamada, pero yo quiero que tu enfoque sea eso. Yo voy entonces a hablar un poquito de las lesiones a nivel cerebral. Y que repita la oferta de la Sociedad de Cirujanos. Colegio de Cirujanos. Pues del Colegio de Cirujanos con relación a la educación que se necesita para esos transportes. Diga usted, buenas. Oscar Durán desde el Bronx. Hola, Oscar. Un gusto. Mire, doctor, usted dijo que muy buen punto cuando el joven trató de los miembros de los que piden la licencia, pero el mejor punto es, doctor, ¿sí? Que un desaprensivo dominicano borracho en un carro de alta gama, en una guagua, en lo que sea, traya, mata dos, van y lo someten, hay un seguro que le cubre, al otro día está afuera y no se le quita la licencia de por vida. ¿Entiendes? Y ese señor va a matar gente de nuevo en la calle. Así es. Por eso, régimen de consecuencias. No cierres. Sí. Oscar, no cierres. Oye bien, sí. Eso que tú acabas de decir es la razón por la que cuando hablamos de esto, yo no hablo de accidente. Vamos a investigar qué fue. Eso es un choque, es un incidente del tránsito. Porque mira cómo tratan aquí a ese sinvergüenza, a ese desalmado, a esa persona que es irresponsable y que le quita la vida a gente que no tiene nada que ver con su problema. Lo tratan como un accidente. Y si es un accidente, ¿qué vamos a hacer? No hay culpable, sí. No hay culpable. No hay culpable directo.
No, no, Esto es un exacto. Sí. Usted paga como Esto una es un fianza de un homicidio. seguro, de ley. Un homicidio involuntario, es eso, pero es que allá, oiga, la solución de allá no vamos Aplicación a de llegar ley. nunca. Régimen de consecuencia, es que no tenemos Así es. instituciones que funcionen allá, es el problema. Muchas gracias, Oscar, desde el Bronx. Doctor José Ramírez, cuando una persona, usted como cirujano general, ¿ah? Cuando una persona va en un vehículo de 4 ruedas o va en una motocicleta, no lleva el cinturón y sale disparado, el que va en el vehículo, el que va en la motocicleta, sale disparado y se golpea en el pecho y se muere. ¿Por qué razón se muere? ¿Qué hay en el pecho que mata? Con ese el impacto. Yo solamente quiero recordarle a ustedes el caso Claudio Camaño, que tuvo un accidente en la carretera de Baní y duró 48 horas dando vueltas por diferentes hospitales y al final murió de lo que se llama una contusión pulmonar, ¿entiendes? Fractura múltiple de costilla. Hay costillas. Exacto, es de las primeras cosas que se pueden romper, que se pueden fracturar cuando hay un accidente violento. Sí. Las costillas cubren los pulmones, el corazón, pero sobre todo cubren los pulmones y una cavidad virtual porque no es una cavidad en sí, que se llama pleura, Sí. porque tiene que mantenerse una diferencia de presión, de oxígeno entre el exterior y dentro de los pulmones para que funcione bien. Y cuando hay una comunicación entre el exterior y el interior, entonces pasa lo que se llama un neumotórax. Se mete aire, se mete presión adentro, comprime el pulmón, comprime el corazón y esa es una de las principales causas de muerte. Pero es que, y los grandes vasos. no, claro, porque al comprimir el corazón disminuye el retorno de sangre al corazón y la persona muere prácticamente exsanguinado teniendo sangre. Eso fue lo que le sucedió a Claudio Camaño. Sí. También en el abdomen, recuerda, hay un órgano muy grande. Espérate, antes del abdomen, entonces, ¿qué componente, qué papel juega la velocidad en que se fracture, por ejemplo, esas costillas, que se rompan esos vasos? ¿Es importante la velocidad o no? Pero claro que sí, el factor velocidad. Por eso hay límite de velocidad en la carretera. No es lo mismo. Eso no es a la loca. No es lo mismo usted chocar a 80 kilómetros por hora que chocar a 120 o a 150. Ay, aparte, la reacción no es igual. Pero señores, yo lo que quiero insistir de nuevo en que esto es un problema que lo hemos tratado muchas veces en el recetario de Guerrero Heredia. Muchas veces. Yo creo que es tiempo. Cada vez que ocurre un accidente así famoso, decimos, sí, hay que sentarse, pero no se hace nada. Yo creo que hay que tomar ya. Muy buena tu idea, Mauri, de hoy, retomar este programa. Hay que tomar el toro por los cuernos, señores, hay que sentarse. Mire, Tiger Woods, el famoso golfista, ustedes todos han visto en los periódicos, el martes tuvo un accidente feísimo de tránsito. Y ya Tiger no vuelve a... No vuelve. Por edad, por... Pero ¿qué es lo importante que yo quiero resaltar? ¿Qué es lo importante que yo quiero resaltar en el accidente de Tiger? La crónica de los periodistas dice, fue llevado a un centro de trauma nivel 1. ¿Qué significa eso? Que fue llevado a un centro de trauma que podía solucionar los problemas que él tenía. Al lugar correcto. Pero ese conocimiento lo tenía la ambulancia que lo fue a buscar. Entonces yo te pregunto a ti, ¿aquí hay centro de trauma nivel 1, nivel 2, nivel 3? No, porque no se han clasificado. Así es. Aquí hay gente que... Y esa fue la causa. Mira, esa fue la causa, teniendo mucho respeto por la familia Camaño, que lo tengo, por sus hijos y todo. Esa fue la causa de la muerte de Claudio, que primero lo llevaron a un centro que no era de trauma. Lo primero es que tú tienes ahí, sí, tú tienes aquí que hay una gran cantidad de personas que ante un choque de tránsito, un incidente en el tránsito, agarran a los pacientes y lo llevan, por ejemplo, a uno de los centros más avanzados. Al que esté más cerca, y no es así. No, pero explíquenme qué es lo que 1, 2 y 3 en términos de trauma. Un momento, Eladio. El problema es que usted tiene acá, en la República Dominicana, 3 grandes hospitales. En la capital hay 3 grandes centros de trauma. Usted tiene Darío Contreras, Hospital Ney Arias Lora y tiene Plaza de la Salud,
que es un hospital que tiene, tiene área de trauma, por ejemplo. Hay gente que van y salen para Sedimat. Sedimat es un centro alto en enfermedad cardiovascular. Pero no es un centro de trauma. Pero no es un centro de trauma. Entonces, paciente, por ejemplo, quemadura, aquí hay un centro que se dedica, que su paciente es oncológico. ¿Qué usted hace con un paciente con cáncer en el Darío Contreras? Absolutamente nada. Entonces, la clasificación de los hospitales, los centros que mueven a los pacientes víctimas de cualquier emergencia, tienen que saberlo. El paciente con ACV es como una bola de billar, da vuelta por toda la capital. Pues eso no hay. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tú necesitas tener conocimiento dónde vas a llevar al enfermo, al enfermo con una situación puntual. Pero explíqueme lo de las 3 categorías, 1, 2, 3. Mira, de nuevo pongo a disposición, y ya se lo dije a nuestro amigo Mario Lama. Esa conversación está pendiente. ¿A quién? ¿A quién le dije? A nuestro amigo Mario Lama. Mario Lama, ¿tú no conoces a Mario Lama ahora? No, continúa. Él está enchismado, él está un chismoso. Yo creo que tenemos aquí una llamada internacional. Diga usted. Sí, buenas, Mauri. Buenos días. ¿Y tú estás corriendo, Sí, estoy corriendo, haciendo ejercicio. ¿Y desde qué parte del mundo tú me llamas? De Long Island. Long Island, adelante. Sí. Oye, lo más importante de la fuente esta, no lo han dicho, que fue que se salvó porque tenía el cinturón puesto, si no se hubiese matado. Llevaba el cinturón puesto. Eso es fundamental. Muchas gracias por tu aporte. Mira, en el tema, por ejemplo, de el traumatismo cráneoencefálico. Óyeme, de cada 100 fallecidos en choques de tránsito, el 70 al 80% está en ese rango, es por componentes cráneoencefálicos. Wow. O sea, por lesiones dentro de el cráneo. O sea que en los accidentes, a Mauri y José, regularmente en las lesiones que se producen en el tránsito, ustedes no, yo creo que voy a morir y la gente no Pero va. permíteme hacerte la pregunta. Perdón. Es realmente, es en la cabeza donde mayormente la gente recibe los golpes. La mayoría, óyeme, la mayoría de los traumatismos fatales no es necesariamente en la cabeza, porque tú tienes todo un cuerpo donde tú tienes fracturas de hueso largo, se fractura el tobillo, se fractura, pero eso tiene poco impacto en mortalidad. La persona que sufre un trauma del tobillo, perdón, José, escúchame, el impacto que va a tener con la vida no es lo mismo que una persona que tiene un trauma en el tórax, un trauma torácico, un trauma abdominal. Lo mismo, lo peor entonces, un trauma craneoencefálico. Dime, José. Pero el año pasado hubo un accidente muy famoso aquí, que por eso que digo, cada vez que hay accidentes de gente famosa, nos recordamos que existe el problema. Es que el tema vuelve y después se olvida. Hubo un accidente de una persona muy lamentable, joven, que murió, y ese joven murió desangrado en la carretera. Ay, mamá. Murió desangrado en la carretera. Sí, así es. O sea, no se tenía el conocimiento cómo resolver el tema en la carretera. Una compresión directa, por ejemplo. Una persona que tiene... Olvídate de eso, pero había que tener el entrenamiento para hacerlo. Lo tienen los muchachos de las ambulancias. Solamente son ambulancias buenas para transportar, pero no se ha hecho la segunda fase del tema, que es la formación. Pongo de nuevo a disposición del país el Colegio Dominicano de Cirujanos para los cursos ATLS. Debe ser obligatorio. Todo el que esté en una ambulancia o una emergencia de una clínica debe haber hecho ese curso. Es obligatorio. ¿Y eso tiene un costo? ¿Que ustedes están pidiendo algún costo? Nada, el Colegio Cirujano no se va a ganar nada, pero bueno, el curso tiene un costo. Eso debe asumirlo el Servicio Nacional de Salud. Yo creo, José Ramírez. José, vamos a escuchar aquí hay que poner, por ejemplo, el caso de Eladio, el licenciado Eladio Hernández, que es una persona muy diligente. Yo creo que como recetario, nosotros lo que tenemos que hacer, además de poner el tema sobre el tapete de
analizarlo desde todas las aristas, hay una gran cantidad de legisladores. Por ejemplo, yo particularmente me Amaury comprometo. García Me comprometo a hacer las diligencias para que los médicos, existen médicos, ¿usted conoce médicos en el Congreso? Porque aquí todos los relajamos. ¿Tú conoces médico en el Congreso? Oh, sí. Sí, perdón, sí. Yo conozco médico en el Congreso. ¿Tú conoces médico en el Congreso, José Ramírez? Pero hay uno que es miembro de nuestro programa. No, pero está bien. O sea, tú conoces médico. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Señores, vamos a motivar a esos legisladores para que la obligatoriedad, por ejemplo, en la formación de medicina de urgencia, de ofrecer el apoyo básico a ese paciente que sufre un arresto cardíaco, que hace una parada cardíaca. O sea, ese curso que tú estás diciendo, vamos a hacerlo, que sea obligatorio. Todo es el obligatorio personal. por ley. En Estados Unidos es obligatorio. Claro que sí, ya lo hemos dicho. Cuando yo fui la primera vez, en el primer año, yo tuve que ir, y yo decía, porque yo soy neurocirujano, ¿qué es lo que voy a...? Un curso de ¿cómo se llama? De medicina prehospitalaria, que ahí es que se comienza. Es obligado, es obligatorio, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una serie de aspectos que a usted se le olvidan. ¿Cuántas compresiones hay que hacer? ¿Cuántas bocanadas de aire? Entonces, eso es fundamental. Entonces, mira, Amaury, sí. Ahí la semana pasada murió un amigo vegano muy cercano mío, muy cercano. Tuvo un infarto, yo no sé si ustedes vieron, eso fue viral, se hizo viral el video de mi amigo que tuvo un infarto en un semáforo y lo sacaron del vehículo con aparente medio del infarto y quien le dio los primeros auxilios fueron los transeúntes que andaban por ahí, que inclusive según el video vi que hicieron bien. Pero ¿qué me encuentro mal? Ahí estaban los AME, ahí estaban policías y simplemente se quedaron viendo el caso. Se quedaron viendo porque son malos. Como decía uno por ahí, no, que son malos. No, no son malos. No, es que no tienen la formación. No saben qué hacer. No están entrenados para. No saben es obligatorio que todos los policías de AME tengan el ATLS hecho, porque es la primera fase de la reanimación, lo dan ellos en lo que llega el 911. Es entonces una segunda oferta para esos entrenamientos, tanto a los médicos como claro. a la policía de AME. Mira, todo el tinglado de urgencia prehospitalaria, cuando el 911 comenzó, que nosotros vimos esa iniciativa y seguimos promoviéndola, lo lamentable es que se hace tan difícil hacer entrevistas con con las personas que dirigen 911. Ahí estaba antes el doctor Dalbert Polanco y, óyeme, teníamos una facilidad enorme para entrevistar a Dalbert Polanco. Ahora, tú sabes que los militares se cuidan mucho, pero que los militares son empleados públicos, Amaury, ¿qué es? A mí me molesta ese asunto. Son empleados públicos. Díselo a ellos. Se lo digo a ellos por estos medios. Son empleados públicos. Con el tema de Dalbert Polanco, comunista empedernido. Y es que tiene eso que ver con comunista. Eso es lo que pagamos nosotros. Así es. Para que esa persona nos dé servicio y que no tenga un cuartel creciendo su barriga. Oye, con los impuestos de nosotros. Cálmate. Oye bien. Nosotros teníamos, Eladio, y yo me solidarizo con tu comentario, nosotros teníamos la posibilidad de entrevistar y de conversar sobre los temas de 911 con el doctor Dalbert Polanco, quien dirigió esa institución. Pero óyeme, nosotros tenemos una flaqueza con relación al tema de esa gente que solamente mueve los pacientes rápido. Y tú dices, bueno, no es así. Bueno, pues vamos a discutir eso. Vamos a hablar de eso. Porque lo que se pone en evidencia es que muchos de nuestros jóvenes que son estudiantes de medicina algunos, pero no tienen las competencias. Por eso es que hay que hacer estos cursos que estamos hablando. Tenemos que tener gente entrenada. Óyeme, si usted no ventila, si usted no respira, lo pueden llevar donde el médico chino y se va a morir. Sí, señor. Si la sangre no circula por el corazón, por los riñones. Estamos hablando de minutos. Por el cerebro, la gente va a fallecer.
Y esos son aspectos que son muy básicos. Y cuando uno lo dice así, que son básicos, miren, la palabra básico lo que significa es que es lo primero que hay que garantizar. Y eso es lo que tenemos que hacer como un paso en lo que tiene que ver con la atención al paciente. El paciente que es víctima de un choque de tránsito o de un accidente de tránsito o que se cae, o una caída, una lesión de la que sea. Una persona sufrió en días pasados, un jovencito sufrió una lesión en la femoral y falleció. ¿Por qué? Porque no sabemos el sangrero. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener una idea que hay que, si hay una llave abierta, lo que hay es que comprimir esa llave abierta, pero eso evidentemente que hay que entrenar a la gente de forma muy básica. Señores, no estamos hablando de ir a MIT, de ir a Harvard, de ir a un centro, de ir a un centro especializado como Harvard. Son cursos muy puntuales que todos los que estamos en el medio, que estamos en las calles, en las plazas comerciales, tenemos que manejar. ¿Tú crees entonces, ustedes creen, doctores, que también se debe educar a la población en sentido general, de que se deben hacer programas, anuncios de cómo dar primeros auxilios, de cómo ayudar a alguien accidentado? Eso es fundamental. Óyeme, eso es fundamental. Si nosotros no logramos que la población entienda estas cosas, cuando hay una víctima, va a seguir agarrándolo por los brazos y por las piernas. Sí. Y el cuello, entonces, lo va a lesionar. Si no ocurrió una lesión, los angulutea ahí. Si no ocurrió una lesión importante, una fractura en las vértebras cervicales. Por eso usted ve que desde que llega una ambulancia con un criterio mínimo, lo primero que hace con esa persona es tabla. Si esa persona está consciente, si está respirando, si está orientada, entonces a esa persona le ponemos un collarín para que esa columna, que si se daña, entonces vamos a tener un cuadripléjico, una persona que jamás va. Y entonces muchas veces la fractura está ahí, pero no ha ocurrido la lesión. Entonces necesitamos aprender a manejar. La población tiene que saber esas cosas para cuidar, porque no tenemos un paramédico para cada ciudadano. Es imposible. Así es. No tenemos un policía. Fíjate que son temas que son básicos. José, recuérdate. Sí, claro, diga. No, te decía que recuerde de nuevo el anuncio que tú has hecho con relación La oferta está hecha del Colegio Dominicano de Cirujanos para que participemos todos en la formación del personal paramédico y que participa en la emergencia, porque te reitero, y la gente a todo el mundo, el Ministerio de Policía para que se entrene. Y les recuerdo esa estadística que es una realidad. Fue a partir de que todo el personal médico y paramédico se le obligó a hacer el curso de ATLS en los Estados Unidos, que comenzó a disminuir la mortalidad por trauma en los Estados Unidos. Bueno, a partir de ese punto. Gracias, José. Gracias por acompañarnos. El jueves que viene estamos aquí en el INCAR ahora mismo, en el Instituto Nacional del Cáncer, prestando nuestro servicio, pero el jueves estaremos presencial con ustedes. Así es, mira, agradecerte, José, por el tiempo. Eladio, gracias por acompañarnos en este programa en el día de hoy. Definitivamente que tenemos una tarea pendiente y es mañana no olvidar el problema que generan los choques de tránsito, el luto, la muerte que sobreviene a cada familia. Señores, esto es muy serio y brilló por su ausencia. Las autoridades del Intran no se comunicaron con nosotros, así que necesitamos respuestas. Señor director. El recetario de